Hola, mi nombre es Omar Vega, soy su servidor y hoy voy a estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y para lo mismo, pues vamos a pedirle a Dios que Él venga a estar con nosotros, que Él venga a acompañarnos, pues si Él no viene, ¿qué caso tiene tener una reunión como esta? Señor Jesús, para nosotros es un enorme privilegio el poder estar aquí, Jesús. Hay mucha gente, Señor, que quisiera estar. Muchos que no tienen la oportunidad de escuchar, Señor, tu palabra, de escuchar una alabanza tan hermosa como la que hemos tenido, de poder, Señor, participar de tus verdades, Señor, entendiéndolas con claridad. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú des gracia y sencillez para expresar tu palabra. Y también, Señor, des gracia, Señor, y claridad para que aquellos que han de escuchar, Señor, tengan oídos para oír. Por tanto, nos abandonamos, Señor, a tu voluntad y a tu ayuda. En el nombre de Jesús, acompáñanos, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar teniendo un tema doctrinal muy importante de las Escrituras. Un tema que ha sido causa de controversia entre muchas personas. Un tema que ha causado incluso divisiones fuertes en algunos lugares. Un tema que muchos pretenden callar y otros pretenden gritar, hablar. Un tema sobre el cual se han fundado organizaciones religiosas. Un tema que puede llegar a ser muy confuso para muchos. Sin embargo, no por ello vamos a dejar de hablar, vamos a dejar de estudiar de esto. Un tema en el cual no pretendemos ahondar mucho, puesto que es profundo su entendimiento y necesita dedicársele no una hora, sino dedicarse varias enseñanzas quizás como esta. Hoy pretendemos hablar acerca de la predestinación, un tema que es aborrecido por muchos y querido por otros. Y para lo mismo, pues vamos a comenzar haciendo algunas preguntas que son importantes para poder ir entendiendo esta realidad, esta verdad. Primero, ¿qué es la predestinación? ¿Existe la predestinación? ¿Quiénes son predestinados? ¿Por qué y para qué son predestinados? ¿Existirá, como algunos le llaman, la predestinación calvinista? Entre otras preguntas que nos vamos a estar haciendo. En alguna ocasión, una persona creó el papel. La verdad no recuerdo la creación del papel, quién la tenga, si son los chinos o demás. Pero el papel es un material que ha sido utilizado para muchos fines. De hecho, dicen que el papel es lo que aguanta todo, o sea, porque en un papel tú puedes escribir lo que quieras y el papel simplemente lo retiene, y como han dicho, o como dicen en algunos dichos, el papel es el que todo lo aguanta, ¿no? Tú puedes escribir ahí universo y puedes de alguna manera chistosa decir todo el universo se puede concentrar en una sola palabra, en un pedazo de papel. Pero el papel, como te dije, ha sido utilizado para crear o para dejar plasmado, en este caso, las escrituras, la Biblia. Se ha utilizado para hacer libros,
se ha utilizado para hacer cajas de cartón, se ha utilizado para hacer muchas cosas. Entre ellos también el papel ha sido utilizado para hacer papel sanitario, o sea, papel para el baño. Y digamos que ese mismo papel, en su momento, unos los han creado para hacer un libro y ese mismo papel ha sido creado para usos honrosos y usos no tan honrosos. Y yo me pregunto el día de hoy si lo mismo sucede con la creación de Dios. La primera pregunta, o sea, la creación humana, ¿no? Los seres humanos, que somos tú y somos nosotros. La primera pregunta de la cual veníamos planteándonos es la siguiente: ¿qué es la predestinación? ¿Qué es la predestinación? Digamos que la predestinación, en pocas palabras, como la ven algunos, o sea, es que unos han sido creados para salvación y otros han sido creados para perdición. O sea, vamos a estar viendo distintos significados y cuál es la verdad que encierra las Escrituras. Principalmente todos los que hablan de la predestinación, sin entenderla realmente, quieren afirmar esta idea. Juan Calvino era uno de ellos. Como te dije, no pretendo entrar a tantos detalles, pero sí de explicar de alguna manera. Creían de que Dios ha creado hombres destinados para perderse en el infierno, y como Él destinó hombres para perderse en el infierno, por tanto, tuvo que crear el infierno. Y que Dios en su voluntad, porque así Él lo quiere, también creó personas para vivir en el cielo. O sea, así como te dije lo del papel, que unos lo utilizan para hacer libros y entre ellos las Escrituras, dejarlas plasmadas, el libro de libros, y de la misma manera hacen papel para juntar carnitas o para hacer papel sanitario, Charmin y eso. No pretendo hacer propaganda de ninguna marca, solamente mencionar de qué papel estoy hablando. Repito, los que hablan acerca de la predestinación pretenden hacer creer que Dios ha creado un grupo de personas para salvarse y que el otro grupo, no pequeño, ha sido creado para perderse eternamente en el Gehenna, en el infierno. ¿Qué es la predestinación? ¿Existe la predestinación? ¿La Biblia habla acerca de la predestinación? ¿Será real que las Escrituras encierran esta palabra predestinación? Sí. Sí existe la palabra predestinación en las Escrituras. Sí existe la palabra, sí existe la verdad en las Escrituras. Y vamos a ver algunos casos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Dice así: Ve, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo, versículo 16, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Aquí la palabra predestinación es sustituida por la palabra escogido, o sea, viene siendo la misma verdad, viene siendo la misma realidad. Aquí la Biblia me muestra
¿De quién está hablando? O sea, aquí viene hablando de Saulo de Tarso. En el versículo 11 lo podemos constatar. Cuando dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora. O sea, y todos conocemos la historia de Saulo de Tarso, como este hombre pues se le apareció Jesús en el desierto y estando en este lugar, pues él le da la orientación de lo que tenía que hacer y dónde tenía que ir. Bueno, la Biblia aquí me está mostrando de que Jehová Dios le dijo a aquel discípulo, o sea, el Padre le dijo a aquel discípulo, ve, porque en este lugar hay un hombre que se llama Saulo de Tarso y este hombre me es escogido, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. La Biblia también habla acerca de Juan el Bautista, que desde el vientre de su madre había sido apartado para esto. La Biblia también habla acerca de Ciro, de cómo Ciro había sido ya destinado para un trabajo en especial. O sea, aquí vemos que la predestinación, que la doctrina de la elección existe y la podemos ver de alguna manera, o se puede entender de alguna manera como un llamado divino, o sea, el llamado divino que Dios hace a ciertas personas, o Dios hizo a ciertas personas aquí en las Escrituras, para llevar una tarea en especial, Por lo cual podemos entender de que sí existe la elección predeterminada de Dios para con los hombres. Y en este caso lo estamos viendo bien claramente cómo Dios había escogido a Saulo de Tarso, cómo Dios había escogido a Ciro. Y cuando se habló de Ciro, aún Ciro ni había nacido. O sea, Dios en su preconocimiento de las cosas, ya Él había establecido cómo se iban a hacer y qué personas iba Él a utilizar. Este tema de la predestinación encierra muchos aspectos, la perseverancia de los santos, el preconocimiento de Dios y demás. Pero bueno, vamos a centrarnos de alguna manera en este tema. Como te dije, Juan Bautista también había sido seleccionado, Ciro y demás. Entonces sí existe la predestinación, sí existe como tal. ¿Quiénes son aquellas personas predestinadas? ¿Para qué fueron predestinados? ¿Y por qué fueron predestinados? Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, para ir de alguna manera ya adentrándonos más fuertemente en este tema acerca de la predestinación. Quiero que sepas que es un tema que en ocasiones se le dedica muchísimas horas. Muchísimas horas, y es un tema que me gusta tocar, no como lo estoy haciendo ahorita, me gusta tocarlo en debate, me gusta hablar del tema pero en debate, qué creen las personas, por qué lo creen, y entonces llegar a conclusiones a la luz de las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a adentrarnos a algunos de los pasajes que vienen a ser utilizados para hablar acerca de la preelección o la predestinación de Dios para con los hombres. Dice así las Escrituras en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también
glorificó. Estamos leyendo el versículo 30, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? O sea, lo que acabo de hablar. Si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? La respuesta es muy clara. Nadie. Ni lo alto, ni lo bajo, ni demonio, ni nada podrá separarnos del amor de Dios. Aquí entramos a otro tema, la perseverancia de los santos, la cuestión de si eres salvo, una vez salvo, si permaneces para siempre salvo y demás. Bueno, vamos al versículo 28 una vez más. Vámonos al versículo 28 una vez más. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un pasaje utilizado fuertemente por aquellos que apoyan la idea extremista de creer que Dios ha escogido personas para que se perdieran eternamente, o sea, personas que ya jamás, por el previo mandato de Dios, jamás van a tener oportunidad de ser salvos. Vamos, nacidos para perderse, en pocas palabras. En pocas palabras. Y otros nacidos para salvarse. Los que apoyan la doctrina de la predestinación o la falsa doctrina de la predestinación creen que Dios escogió un grupo de personas para ser salvos y de igual manera apoyan la doctrina de la perdición eterna, o sea, de aquel que ya es desechado previamente por Dios. No que Dios conozca las cosas, sino que Dios ya lo predijo. O sea, ya Dios dijo que van a ser así las cosas. Bueno, vamos al versículo 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo primero que está mencionando aquí Pablo, el apóstol Pablo, en este compendio de teología que es el libro de Romanos, cuando quieras aprender cualquier doctrina de la Biblia, o sea, vete al libro de Romanos, aquí está comprendido, aquí está de alguna manera redactado todo lo que el cristiano debe saber acerca de las doctrinas cristianas, en el libro de Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, aquí primeramente está hablando de un conocimiento, o sea, Pablo tenía el conocimiento y no era un conocimiento solo de él, era un conocimiento mutuo entre todos y sabemos, es algo real, entre nosotros es algo real, sabemos que los que aman a Dios, o sea, está hablando de aquellos que ejercen amor hacia con Dios, aquellos que han vuelto su corazón a Dios porque Dios volvió su corazón a ellos, aquellos que le entregan todo su ser, aquellos que le aman incondicionalmente con un amor agape, o sea, con un amor que solamente Dios puede producir en nosotros, porque es real, no hay quien busque a Dios, Dios es quien nos busca a nosotros. O sea, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que sucede en la vida de aquellos que aman a Dios, a los cuales la Biblia les pone un nombre, o sea, cristianos, los que aman a Dios, hay una realidad muy clara aquí y es lo primero que quiere el apóstol que quede bien claro antes de seguir adelante. Que todo lo que suceda en sus vidas, de que todo lo que suceda a su alrededor le va a ayudar a bien. Así como hoy en día estamos teniendo esta pandemia, que es a nivel mundial, que en unos lugares está afectando más que en otros. O sea, si tú perdiste tu trabajo, si tú perdiste algún familiar, o sea, si tú te has visto inmerso, te has visto envuelto en situaciones que aparentemente, humanamente hablando, se cree que son situaciones que no te ayudan para nada bien, porque ¿qué puede ayudar para bien? El hecho de que pierdas tu trabajo y te venga la renta, te venga el pago de los biles, como dicen algunos, o sea, el pago del agua, el pago de la luz, el pago de aquellos servicios que tienes que estar pagando, que te viene el pago de la renta, si es que tú tienes que rentar algún lugar o si tienes una deuda y tienes que dar un pago, tú igual dices, bueno, me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero, me quedé sin nada,
¿Me puede ayudar de algo el haber pasado por una situación como esta? Mira, yo no estoy para darte la respuesta de ello. Yo no te voy a decir por dónde va a venir la salvación de Dios, la ayuda de Dios a tu vida, porque no soy Dios. Pero una cosa sí puedo decirte, que las Escrituras dicen, todas las cosas les ayudan a bien. No se refiere simplemente a las cosas materiales, se refiere a todo lo que nos rodea y nos acontece en nuestras vidas. Una vez un cristiano decía, si el diablo viene y nos tienta, simplemente nos está diciendo de qué nos debemos de cuidar. Y si en algún momento llegamos a pecar, llegamos a caer, con más razón tengo que aprender a cuidarme, y con más razón, no con más razón, sino que ahora con más claridad, el diablo mismo me ha hecho entender aquellas cosas en las cuales yo soy más débil y me tengo que cuidar. Y fíjate, el haber pasado por una situación como esta, que no es nada recomendable, te lleva incluso a entender lo valiosa que es la restauración de Dios en aquel que, al igual que David en su momento, pecó contra Dios, contra Jehová, y luego fue restaurado. O sea, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, esta es la primera verdad que queda muy clara aquí. Y luego dice, esto es, y pasa a explicar con mayor detalle quiénes son aquellos que aman a Dios. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, estos también llamó. O sea, se vuelve a repetir la palabra llamar. O sea, aquí hay una palabra clave, llamar. O sea, los que antes llamó. O sea, aquí te está diciendo algo clarito. A los que antes llamó. ¿Cómo llama Dios? ¿Cómo llama a Dios? O sea, Dios llama a través de la predicación de la palabra. Veamos Mateos capítulo 22. Mateos capítulo 22, versículo 1. Mateos, si ya lo tienes, lo puedes ir leyendo en lo que yo lo encuentro. Sigamos, dice Mateos 22, versículo 1, dice, parábola de las fiestas de boda. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Se vuelve a repetir la palabra llamarse. A llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid, otra vez, involucra el verbo, involucra el hablar, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas y otros a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, ¿quién? Aquel rey, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no fueron dignos.
Seguimos, id, el mandato, pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Bueno, ya es otro tema. Vamos a dejarlo hasta el versículo 10. Versículo 14, vámonos al versículo 14, dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este pasaje, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, es otro de los pasajes preferidos para aquellos que creen en la falsa doctrina de la predestinación, para decir que Dios escoge para salvación a unos y a otros los escoge para perdición. Para nada. Si encerramos este pasaje en su contexto, entendiendo de que toda la Biblia es contexto de toda la Biblia, o sea, cualquier pasaje que tú te encuentres en las Escrituras, tú no lo puedes sacar y aislar de ahí y crear una doctrina o crear una idea como tal a seguir. O sea, vemos que no se puede hacer esto, es hacer trampa. Algunos lo hacen, pero entendemos una cosa, que este pasaje claramente está diciendo una cosa: muchos son los llamados. ¿Y a qué llamado se refiere? Aquí la Biblia lo dice claramente, que aquel rey hizo aquellas bodas y mandó llamar. O sea, ¿y cómo llama a Dios? A través de la predicación. O sea, Él fue a su pueblo por medio de los profetas y le hablaba a su pueblo que se volvieran a Jehová, a su Dios. Les predicaban a la forma de los profetas, siguiendo sencillamente cada instrucción que su rey les había dado, que Jehová Dios les había dado. Entre ellos puedes encontrar Isaías, Jeremías, te encuentras a Daniel, a Joel, Oseas y a todos los profetas de los cuales la Biblia habla. O sea, ellos fueron y hablaron al pueblo de Dios, les llamaron una y otra vez por medio de la predicación de la palabra, pero estos no quisieron entender. Estos no quisieron entender, por lo tanto, no fueron dignos. Dice aquí las Escrituras, dice así, versículo 8, 22:8, dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. O sea, todo estaba preparado, no podía echarse para atrás nada. Ya todo estaba listo. Mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, no eran dignos, por lo tanto no fueron escogidos. Por tanto no pudieron entrar a aquel banquete. Habían sido llamados. Estaba todo el deseo de aquel rey de participarles de la alegría que él sentía. Pero estos no fueron dignos. ¿Por qué razón? Las Escrituras te lo muestran claramente en esta parábola. Porque se fueron a hacer lo que se les pegó su gana, hacer lo que ellos quisieron. Se regresaron a sus trabajos. No, y por si fuera poco, dice que los afrentaron, los golpearon, los mataron. Y así le sucede a muchos que predican la palabra de Dios en todo este mundo. Los afrentan y los matan. A unos los golpean, a otros los queman, a otros los entierran vivos, a otros los desmiembran. En fin, haz de entender lo que estoy diciendo. Entonces, creo que no es necesario seguir ahondando de que muchos son los llamados y cómo Dios llama por medio de la predicación. Pero pocos son escogidos porque no son dignos. ¿Por qué no son dignos? Porque le dieron la espalda a aquel que les estaba hablando. Y porque nuestro rey tiene una dignidad. En este pasaje vemos claramente que por ningún lado se asoma la idea de que ya Dios había escogido a aquellos que iban a entrar a las bodas. Para nada, o sea, sencillamente los que fueron llamados no estaban. ¿Sabes qué? Salte y ahora dale la oportunidad a todos. Dice malos y buenos.
Aquellos que pudieran ser a los ojos de los hombres dignos o indignos. Por aquí, donde en la ciudad donde se te está transmitiendo esta enseñanza, o sea, hay un templo católico donde el párroco de este lugar, o sea, no deja entrar a los pobres, o sea, puro rico, puro millonario entra ahí, pura gente de dinero. Si ahí se asoma por casualidad una persona, un pordiosero, un mendigo, para nada, lo sacan del lugar. Lo sacan del lugar, pero mi Dios no es así. Dios a buenos y malos convida, a buenos y malos llama. Los transforma y los hace nuevo. Y los hace dignos. Los hace dignos. Y vienen a ser escogidos de entre los que no existían. La Biblia dice, llamaré pueblo al que no era mi pueblo. Regresamos al libro de Romanos. Estábamos en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice así. Romanos 8, 28. Parte B o segunda parte del versículo 28 dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, otra verdad que encierra este versículo es que hay un propósito divino. En la parábola que acabamos de leer, se ve que el propósito del rey era que entraran a la boda y fueran convidados. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, el propósito de Dios es muy claro. Pero veamos más claramente este propósito de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, aquí hay otra palabra, a los que conoció. Y yo no quiero que confundas conocimiento con predestinación. ¿Sí? Imagínate, ustedes que saben de fútbol, yo no entiendo mucho de fútbol, o los que conocen, no sé, el deporte. O tú que labras la tierra y tienes tu tierra, tú sabes bien que si llega cierta época del año y a tu siembra no le llovió, ya tú sabes de antemano que tu siembra, que tu maíz no se va a dar. Tú sabes que es un hecho, que va a suceder, se va a morir. Si tú ves una persona con cáncer que no ha podido ser tratado, si simplemente ya fue tratado, ya tú tienes un preconocimiento de lo que va a suceder. O sea, ya tú sabes que se va a morir la persona. O sea, y no hay que decirle o culpar a un médico porque el médico venga y te diga a tu paciente le queda 1 año o le quedan 2 meses o 1 mes de vida y decirle, médico, usted lo destinó a la muerte. No, yo no destiné a nadie a la muerte. Por el conocimiento que tengo en base a la experiencia, entiendo y conozco que esa persona va a morir en 1 mes y exactamente en el mes muere. O sea, los que antes conoció, Dios es mayor que todos nosotros y nosotros como seres humanos logramos conocer cosas que aún no han pasado. En el ejemplo que te acabo de poner, no hay que confundir. ¿Cuánto más Dios? Que es omnisciente, o sea, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Y no hay que confundir la cuestión de que Dios sepa lo que va a suceder con que Dios predestina lo que va a suceder, para nada. O sea, el conocimiento de Dios no le hace culpable de las cosas. ¿De acuerdo? No le hace culpable de las cosas. Ni Dios por arte de magia va a cambiar las cosas, más porque Él lo sepa. ¿Por qué razón? Porque Dios no viola, y aquí entramos en otro tema, que es la cuestión de la voluntad humana. Como te dije, es un tema muy amplio, al cual no quiero entrar a ahondar tanto, pero bueno, no por ello voy a dejar de mencionar algunos aspectos. O sea, no por esto, vuelvo al tema, no por esto significa de que Dios va a pasar por encima de la voluntad de los hombres, porque Dios los llama, Dios les habla. Dios les habla, no los forza sencillamente, no los agarra del cuello como te haría, no sé, un ladrón, vendría a quitarte tu dinerito, vendría a robarte tus animales, no, para nada. O sea, no te forza de esa manera. Sencillamente Dios viene y te habla, viene y te llama.
O sea, los que antes conoció. Aquí entendemos lo que significa conocer. O sea, Dios tiene preconocimiento de todas las cosas, pero el hecho de conocerlo no lo hace a Él responsable de las cosas malas o buenas que tú hagas. Si tú ayudaste a una persona a cruzar la calle, igual ni cristiano eras, y ayudaste a tu vecino a labrar la tierra, o sea, aunque no fueras cristiano, aunque no tuvieras estos principios, pero tienes una conciencia que te dice lo que es bueno y malo, ¿de acuerdo? O sea, tú tomaste esa decisión, y qué bueno, tú eres responsable de tus decisiones. El que Dios conozca lo que va a pasar no significa de que Él es responsable de tus decisiones. O sea, los que antes conoció. O sea, Dios conoce a aquellos que le iban a buscar, pero tú no. Bueno, a este tema, a esto entramos más al ratito. O sea, Dios sabe quién es y quién no es, porque Dios lo conoce, pero Dios no lo ha destinado. Esa es la primera verdad que debes entender en esto, que empieza a complicarse un poquito. Pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de desenredar esta madeja, este nudo, este enredo que nosotros los seres humanos hemos hecho. O sea, los que antes conoció, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los que leen mal este pasaje dicen, porque a los que antes conoció también predestinó, ¿viste? Ya los predestinó, ya están predestinados, estos ya están predestinados, se van a salvar. No, espérame. Ahí no hay una coma, ni un punto y coma, no, ahí se va de gilo, o sea, ahí se va de largo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Te estaba hablando de que Dios tiene un propósito, y vamos a ver un poco más detalladamente este propósito. Dice, ¿cuál es el propósito de Dios a la hora de llamar a las personas? O sea, Dios les predestina un hecho, Dios les predestina una condición de vida. Dios les predestina un estilo de vida, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, para que en sus vidas el carácter de Cristo fuese formado. Esa es la predestinación de la que te viene hablando este pasaje aquí en este pedacito. O sea, Dios predestinó el carácter de aquellos que habían sido llamados, conocidos previamente por Dios. No de que sencillamente los predestinó sin tomar en cuenta sus obras. No, para nada. Al contrario, más bien tomando en cuenta qué obras tenían que hacer, por eso fueron predestinados los hechos en los cuales ellos tenían que vivir. O sea, no es que a Dios se le ocurrió en ese momento, o sea, ya Dios sabía la forma en que tú debes de vivir. Predestinados para ser hechos conforme a la imagen, al carácter de Dios, o sea, el carácter de Jesús, Hijo del Padre, Hijo del Altísimo, del único, del Padre. Prosigue el pasaje, estamos en el versículo 29, parte final, dice, otra vez utiliza la palabra para, o sea, con el propósito. Eran una de las preguntas que nos hacíamos, ¿por qué y para qué? Con el propósito, o sea, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, para que Jesús sea la primicia, para que Jesús sea el ejemplo a seguir de todos nosotros, los que amamos por la gracia de Dios a Jesús. ¿De acuerdo? Prosigue el pasaje, porque no termina aquí. Versículo 30 dice, y a los que predestinó, ya entendemos cuál es el propósito de esta predestinación. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también llamó. O sea, Dios entendiendo, conociendo, sabiendo cómo debían de vivir, entonces les hizo el llamado. Como aquel rey sabía lo que estaba pasando. Aquel rey sabía cuál era el propósito por el cual les había dicho a sus siervos, vayan y busquen a los buenos y malos, júntenlos y traigan. O sea, es lo mismo. O sea, fue y los llamó. Y por medio de la predicación les habló. Y por medio de la predicación, tú y yo hoy estamos aquí. Porque un día alguien
nos habló de Dios. Porque un día una persona se paró frente a nosotros y nos trajo la invitación del Dios del cielo a participar en estas bodas tan hermosas que aún estamos esperando, de las cuales estamos en vísperas de que algo tan hermoso acontezca. Estos también los llamó. Y los que llamó, sigue la cadenita, a estos también justificó. O sea, una vez que Dios te llama, que tú entiendes que estás mal, porque eres malo, o porque a los ojos de los hombres eras muy bueno, en fin. O sea, tú necesitas ser justificado por Dios. Y Dios viene y te justifica por medio, ya conocemos, de su sacrificio. O sea, Él murió por nosotros y fuimos justificados por su gracia. Y por medio de la fe, el arrepentimiento y la fe, como dice el libro de Romanos, versículo 1, capítulo 14, si mal no recuerdo, o 15 y 16, bueno, por ahí está, dice, por medio de la fe, pues, nosotros llegamos a la salvación. O sea, Dios nos justificó. Y a los que antes llamó, a estos también justificó, y prosigue, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy en día, ninguno de nosotros ha sido glorificado, puesto que estamos en esta tierra, pero aquí la palabra glorificar significa pues hacerte partícipe de la gloria. ¿Y qué gloria es? Pues la gloria del Padre, o sea, la gloria de Dios. La gloria en la que está Jesús, en la gloria en la que vive el Espíritu. O sea, Él te comparte de su gloria, no que te hace Dios, entendámoslo, no confundamos las palabras. O sea, que Dios te comparte de su alegría como el rey que invitó a la boda a aquellos hombres. Te comparte de su gozo, te comparte de su alegría, te comparte de su presencia y vas a estar para siempre con Él. También glorificó. Por tanto, en el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, viendo las cosas de una forma tan claramente detallada, ¿qué podemos decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues nadie contra nosotros. Nadie contra nosotros, para nada. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe quiénes son los que les van a seguir. Pero tú no. Tú no sabes. Por eso las Escrituras mandan a que tú cuides tu vida, a que tú cuides tu alma. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así el Señor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada previamente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad del Espíritu Santo, según su voluntad. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, Dios sabe todo, pero tú no. Por eso es necesario que con diligencia tú cuides tu vida y aquellas cosas que Dios ha puesto en tu vida. Por eso es necesario que con mayor diligencia tú atiendas a las cosas que has oído, porque te puedes deslizar como una barquita que tú pones ahí en la laguna y de momento se va y estás acostado en la barquita y sin darte cuenta, cuando vienes a ver, ya estás lejos de la orilla, de la laguna, del mar o de lo que sea. O te llevó el río, o ve tú a saber. Empiezas a deslizarte y este desliz es tan sutil que no te das cuenta. No te das cuenta.
Y cuando vienes a abrir los ojos, a veces es demasiado tarde. Por eso es necesario que con diligencia atendamos, prestemos atención, porque a Dios le importa más que prestemos atención y que seamos obedientes que cualquier sacrificio o ritual humano que podamos hacer. Regresamos al libro de Romanos, ya estamos terminando. Capítulo 9. Vamos a hacer una lectura. Versículo 1 dice, verdad. Romanos 9:1 dice así. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio y el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén, aleluya. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esta es la promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, escúchalo bien, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Quizás más de uno pueda decir, se metió en un gran problema. Ahora, ¿cómo va a explicar este pasaje que está hablando claramente de que Dios a uno ama, a unos amó y a otro aborreció? No, mira, la Biblia, las Escrituras, alguien dijo en una ocasión que las Escrituras son como un león. Tú no tienes que defender un león. Tú simplemente ábrele la reja, ábrele la puerta de la jaula al león y el león sale y hace su trabajo. O sea, es lo único que vamos a hacer hoy, lo que estamos haciendo hoy, dejando que el león salga y haga su trabajo. O sea, dejando que las mismas Escrituras se expliquen a sí mismas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí el pasaje, hasta este versículo del que estamos hablando, viene hablando acerca de una elección. O sea, el apóstol Pablo comienza hablando de la tristeza que él está sintiendo acerca de sus parientes según la carne, que son los israelitas. Posteriormente a esto, por ahí versículo 6, comienza a hablar acerca de quiénes son en realidad los hijos de la promesa y quiénes no. O sea, te viene hablando, ya empieza a introducir el tema de la elección, el tema de unos para allá y otros para acá. ¿De acuerdo? O sea, empieza a hablar de este tema, de la cuestión de la elección. Entonces, prosigue hablando de que hay hijos según la carne y hijos según la promesa. Y posteriormente a esto, introduce más la verdad y aterriza el avioncito de alguna manera y dice así claramente, que en Isaac te será llamada descendencia. Y no menciona en ese momento el nombre, pero obviamente no dice que en Esaú le iba a ser llamada descendencia. O sea, Dios había seleccionado
a uno de los dos para traer al Mesías a este mundo. Y Dios, en su querer, porque Él es Dios, dijo, va a ser en Isaac. ¿Por qué? Porque va a ser el hijo de esta mujer. Va a ser el hijo de esta mujer. Sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. O sea, ya Dios había dicho, elegí a este para esto. Y dice más claramente así, porque la palabra de la promesa es esta, porque en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, Dios había escogido al hijo de Sara para tener, para dar descendencia de la promesa y para que viniera Jesús por medio de este linaje. Porque Dios lo escogió así y sencillamente así, punto. Por esa razón es que dice, no habían nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal. Versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, aquí te está hablando de que no habían nacido, pero posteriormente dice, porque no habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, aquí claramente te dice que la elección que Dios estaba haciendo, lo vuelve a confirmar lo que te vengo diciendo, que la elección que Dios estaba haciendo, la predestinación que Dios estaba ejerciendo en este momento, no tenía nada que ver con las obras de estos hombres. No era una cuestión moral como tal. No tenían que ver con las obras buenas o malas de Jacob, perdón, de Isaac o su hermano Esaú. Para nada tenían que ver. Para que ya vayas quitando esa idea de tu mente de que Dios escogió a uno para que se salve, el otro para que se pierda, porque Dios los escogió, porque le dio su deseo. Para nada, o sea, Dios, la elección venía por una cuestión de que Él quería traer la descendencia por un canal, y ese canal era Isaac, porque era el hijo de la promesa, porque esta mujer no podía tener hijo, y porque Dios lo había destinado así, y punto. Por eso dice, no por las obras, para que el propósito de la elección, lo leo exactamente, pues no habían nacido, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. O sea, porque Dios llamó, porque Dios dijo, por ahí van las cosas y por ahí va a venir la descendencia de Jesús, no por el que llama. Se le dijo al mayor, el mayor servirá al menor. Y punto. Y así sucedió. Y porque Dios quiere, así como tu jefe decide quién es la autoridad en su trabajo. Y por más años que tú puedas llegar a tener en un centro laboral, si tu jefe dice, el que entró hace un año va a ser tu jefe, nada más porque Él lo dijo, así va a ser y punto, porque Él es el dueño, es el que manda, así como mi Dios. Independientemente de la primogenitura que pudiera haber tenido Esaú, Dios dijo, vas a servir a tu hermano. Pero esto no tiene nada que ver con la salvación o la perdición de ambos, porque no era conforme a obras, lo dice claritamente ahí el pasaje. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Ya te estás dando cuenta, hermano? A Jacob lo amó. Dios derramó todo su amor para con Jacob. Si fuera en este tiempo diría, es que Jesús murió nada más por Jacob y a Esaú lo aborreció. ¿Será acaso la forma en que se debe de aplicar este texto como lo acabo de comentar? No, obviamente no. O sea, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aquí el tema, aquí la palabra clave para identificar, para poder entender este pasaje es sencillamente la palabra aborrecer, porque amor nos queda claro. O sea,
que si Dios, en este caso está diciendo que aborreció a Jacob, entonces ¿por qué Dios te manda a aborrecer a tus padres? Entendamos que la Biblia, cuando Jesús dice que no aborrece a su padre o a su madre, el que amara a su padre o a su madre más que a mí, el que no aborrece a su padre o a su madre más que a mí. Oiga, entiéndanlo. Jesús no está llamando a que lo dejes de honrar. Jesús no te está diciendo a la hora de aborrecer que tú le des simplemente la espalda a tu madre o a tu padre, que los dejes de amar o de querer, para nada. La palabra ahí aborrecer te está diciendo tienes que tener sencillamente en primer lugar la voluntad de Dios. En primer lugar me tienes que tener a mí, o sea a Jesús, a Dios, y entonces lo demás es lo demás. Y conocemos el orden divino: Dios, el hombre, la mujer, los hijos, Dios, la familia, el trabajo, la iglesia, en fin, el orden que Dios ha establecido en su palabra para poder llevar las cosas bien y la fiesta en paz y tranquilamente así. Sencillamente a Esaú lo aborreció, o sea, sencillamente lo echó a un lado. O sea, tú no vas, no quiero que por ti venga la promesa. A eso se refiere la palabra aborrecer. O sea, ve entendiendo todo el contexto en el que se viene dando el asunto. Posteriormente a esto habla acerca, bueno, leámoslo, que pues diremos, o sea, entonces ¿qué? ¿Que hay injusticia en Dios? Para nada, pues no puede haber injusticia en Dios, porque Dios es el jefe y Dios es el que determina cómo van a pasar las cosas. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios es el que determina por dónde va a llevar el asunto. Dios ha tenido misericordias de uno, Dios se ha compadecido de unos, y sencillamente a otros los he aborrecido. Y te voy a hablar a ti, en especial, tú que has perseverado en tu pecado, tú que al igual que Faraón has perseverado en tu maldad. Leámoslo. Dice, versículo 16, así que no depende de quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Se vuelve a repetir la misma verdad. No depende de tus obras, ni de tus hechos, ni de tus actos. El hecho de que Dios quiera tener misericordia de ti, no por tus buenas obras, entiéndelo bien. Dios va a tener misericordia de ti. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Para qué levantó a Faraón? Así como en una alberca llegas a tener un trampolín, así como a la orilla de un río o una laguna hay árboles y hay quienes ponen una diana, ponen una cuerda, una soga, no sé cómo le llames, y de ahí se columpian para caer en el agua. O sea, de igual manera, así Dios utilizó a Faraón para mostrar en él su poder. Posteriormente dice: para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ese era el propósito de Dios al caer sobre Faraón. Dice así: de manera de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Oye, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Hasta ahorita quedamos claro de que Dios a todos llama. De que si no hay, por lo menos tienes una conciencia que te dice lo que debes de hacer. Por tanto, no hay excusa para nadie. Porque todos vamos a ser juzgados por la ley de Cristo, por la ley de la conciencia, por los mandamientos de Moisés. Y no vamos a ser justificados jamás por nuestras obras, sino por la gracia de Jesús. Dice el versículo: de manera de quien quiere tener misericordia, de quien quiere tiene misericordia, del que quiere endurecer, endurece. La Biblia dice que tuvieron una plática entre Moisés y Dios le dijo que le iba a endurecer el corazón de Faraón. Posteriormente, cuando lees las Escrituras, te das cuenta de que Faraón no tenía ni un gramito en su propia voluntad, no tenía ni un gramito de deseo de ayudar al pueblo de Israel. Pero hubo momentos en que él entró en razón, en que él empezó a entender y dijo: no, pues las cosas están mal, pues Moisés, ya retira todo esto de aquí. Mostró un cierto arrepentimiento, pero para nada no se arrepentía el hombre. Y Dios, al ver esta condición,
lo endureció. Y lo endureció. Y lo endureció. Y lo endureció. Seguimos. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? O sea, es irresistible la voluntad de Dios. Si Dios quiere que te salve, te salvas y ya. Quiero decirte por mi experiencia que he visto muchas personas a las cuales Dios nos ha dado testimonio de que les quiere salvar y sencillamente la persona no se salva. La persona no llega a obtener gracia porque son como esos que vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Son como esos que fueron echados, bueno, sí, junto al camino, entre espinos, entre piedras. Y siempre algo pasa que los aleja. Y otros que caminan y luego por no velar adecuadamente, como lo vimos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 1 y 2 y 3, se terminan perdiendo. Y no porque Dios lo haya predestinado de esa manera, porque Dios no juega a los dados, dijo Albert Einstein. Dios no juega con nosotros. Dios es muy grande y tiene mucho amor como para jugar con nosotros. Y su amor es para todo, porque dicen las Escrituras que Dios no quiere que los hombres se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seguimos. Porque versículo 21, o no tiene potestad, perdón, versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para ir en contra de su voluntad? O sea que si tú quieres vivir en tus pecados y en tus maldades, aún así Dios tiene que tener misericordia de ti. Aquí hay una verdad muy clara y la verdad se la están brincando muchos. Y es que Dios, aunque quiere endurecer, endurece. Y tú estás corriendo el riesgo de ser endurecido si tú no cambias tu manera de pensar, si tú no te arrepientes y buscas a Dios. Tú estás corriendo el riesgo de que Dios un día se canse, como dice en el libro en el libro de Génesis, que le dolió Dios en su corazón y que dijo: ya no volverá a altercar, a contender mi espíritu con el hombre. Tú estás corriendo ese riesgo de que Dios determine ya no tener misericordia de ti. Cuando Dios lo determina, entonces todo se acabó. Y esto es una verdad. Y no porque Dios lo haya predestinado. Lo que Dios predestinó es que aquellos que perseveren en su maldad van a ir al infierno. Y esta predestinación de la cual te estoy hablando ahorita es muy clara. Dice el versículo 21, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para la destrucción. O sea, que hay vasos preparados para destrucción. Hay plazas, si así lo quieres ver, oportunidades para aquellos que no quieran doblar su voluntad. Ahí está la oportunidad, vete al infierno. Porque claramente dice que Dios soportó con paciencia. Los soportó, los ha aguantado con paciencia, como a muchos de ustedes les ha estado aguardando, les ha estado teniendo paciencia y paciencia. Y no entienden. Y terminan perdiéndose. Y terminan extraviándose para siempre. Porque una cosa sí es real.
hay gente que se va a perder. Y Dios sabe quién y sabe quién no. Pero eso lo sabe Dios, no tú. Por tanto, están las advertencias en las Escrituras. Cuídate, atiende al llamado. Porque Dios es Dios y Él lo sabe todo, pero tú y yo no. Por tanto, tenemos que tener diligencia en las Escrituras. En diligencia, en lo que dice la Biblia, diligencia en nuestras vidas, en saber guardar nuestras vidas con la ayuda de aquel que nos guarda. Dice que Dios soportó con paciencia esos vasos preparados. Y algunos dicen, ya ves, ya preparó Dios vasos para la destrucción. No, Dios preparó las plazas. Ocúpala. Y esas plazas tienen ciertas características. Y esas características lo dicen en varias partes de la Biblia, en Romanos, en Gálatas. Te dicen las características de estos vasos, así como un vaso de deshonra es un vaso que quizás no tiene mucha finura, no es un vaso que puede tener, o sea, un recipiente que pueda llegar a tener mucho lujo ni nada por el estilo, puesto que se le va a dar un uso deshonroso, sencillamente, para lavar, para trapear ahí el piso. Los que tienen necesidad de hacer del 1 o del 2 en una basinica, pues ahí está la basinica. Y la tienen debajo de la cama. No es algo que estén mostrando a todos como llegan a mostrar sus platos o demás en vidrieras y cosas así que en algunas casas se llegan a ver. Ahí están las características. Aquellos que son adúlteros, fornicarios, inmundos, desleales, aborrecedores de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Ahí están las características de estas plazas. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea, Dios se muestra con todo amor y de igual manera, ¿quieres recibir todo ese amor? ¿Quieres recibir toda esa misericordia? ¿Quieres ser partícipe de las bodas del Cordero? Entonces, pídele a Dios que te dé oídos para oír. Entonces, abre tu entendimiento. No es difícil, no está lejana la palabra. Está cerca de ti, ahí en tu corazón, delante de ti. Si hay una predestinación, aquí están. Unos se van a ir al infierno y otros al cielo. Tú ponle el nombre que quieras. Si quieres, pon tu nombre. Pon tu nombre. A los cuales también ha llamado, vuelve a repetirse la palabra, versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no los de los judíos, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, vuelve a repetirse la palabra llamado, o sea, dando a entender claramente cómo es que Dios busca a su pueblo, los llama, los atrae, no sencillamente se salvan y ya. Porque según la doctrina de la falsa doctrina de la predestinación, aquellos que van a ser salvos sencillamente se van a salvar y ya. O sea, y a esto se le ve junto con pegado ahí el hecho de que una vez salvo, siempre salvo, aunque la persona una vez que fue salvo siempre va a ser salvo, porque Dios no es de los que hace las cosas sencillamente, Dios miente. O sea, Dios hace las cosas bien y una vez que Dios da la salvación es para siempre, porque un día delante de Dios se va a aparecer Cristo y le va a decir, no, por mi sangre ellos fueron limpios sin importar sus obras. No, para nada, así no funciona la gracia. La gracia es para aquel que se arrepintió y creyó en el Hijo de Dios y se mantuvo firme, porque si el justo retrocediere no agradará a mi alma. Vamos, la Biblia está llena de esta verdad. Como también dice Oseas, versículo 25. Dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada
amada. Gracias a Dios por esta promesa, por esta verdad, por este deseo de Dios, por esta voluntad tan hermosa de Cristo, por este querer tener misericordia, porque, oye, nadie puede inculpar a Dios de ser inmisericordia, caramba, porque Dios siempre muestra misericordia para con el hombre, siempre la muestra, claramente, porque Él no quiere la muerte del que muere, entonces contradecirían las Escrituras, y el que está muriendo, ¿quién es? El pecador. Y como Él no quiere su muerte, por eso derramó su gracia para dar oportunidad. Él costó caro, carísimo. No hay manera como pagar aquello, solo lo pudo pagar Jesús. Y esa gracia vino y se derramó. Y tú y yo, que no somos o que no éramos su amada, vinimos a ser su amada como un solo pueblo, como la novia del Cordero. Versículo 26, y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Gloria a Dios. Y si tú crees esto, ahí en tu lugar tú dilo, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea por los siglos de los siglos. Por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad para con el que no la merecía. Por tanto, podemos concluir de alguna manera que sí existe la predestinación. Como lo vimos, Dios ha predestinado personas para que realicen ciertas labores en especial. Que existe una predestinación, sí van a haber personas que ya de antemano, son personas que van a ocupar esta plaza. O sea, ya de antemano ahí está escrito claramente cuáles son las características de aquellos que van a ocupar la plaza, que van a llenar el vaso de la ira de Dios por su comportamiento. Que teniendo la oportunidad de arrepentirse, de buscar a Dios, de cambiar, no lo hacen porque no quieren, como lo dice en la parábola de las bodas del rey, que le dieron la espalda porque fueron llamados, no quisieron entender, dieron la espalda al Señor, se voltearon, incluso afrentaron a aquellos que les predicaban. Entonces estos han sido predestinados para perderse eternamente. Y también están aquellos que van por la gracia de Dios a participar, porque Dios lo destinó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, predestinó el hecho de que se van a salvar. Herejías en este aspecto de que Dios a uno los creó para que se pierdan y otros los creó para que se salven. Herejía que se menciona también que se cree de esta doctrina tan hermosa de las Escrituras, de que ya los nombres de las personas que se van a salvar y se van a perder ya están escritos. No, para nada. Otra mentira, otra torcedura de esta verdad tan hermosa es el creer que porque Dios sabe todas las cosas, entonces ya Dios destinó todas las cosas. No, para nada. El conocimiento de Dios no le inculpa de ninguna maldad. Y ya te expliqué esto, no es necesario volverlo a explicar. Hemos entendido también cuál es el propósito de Dios al seleccionar, al llamar, al predestinar a estas personas para que tengan el carácter de su Hijo Jesucristo. Y también hemos entendido de una forma final de que por la gracia de Dios aquí estamos y que por la gracia de Dios permaneceremos y que por su pura misericordia y no por nuestras obras un día le vamos a ver cara a cara a nuestro Dios, cara a cara a nuestro Señor. Quiero terminar esta enseñanza con una oración. Señor Jesús, te ruego que esta exposición de tu palabra haya sido entendida, Señor. Que puedan entender qué grande es tu misericordia, Padre, para con los hombres. Que no se te puede inculpar de injusticia, Señor, o de maldad alguna, Señor. Por cuanto tú a todos les has llamado, Señor, mas no todos han correspondido a este llamado que tú has hecho, Señor. Padre, te ruego por tu misericordia, Señor amado,
Que hoy, Padre, tú hayas abierto el entendimiento, Jesús. Yo sé, Señor, que estas realidades son más profundas e incluso pueden llevar muchas o varias enseñanzas, explicando punto y detalle por detalle, pero no es la intención. La intención, Señor, es que entiendan que tu misericordia es tan grande, que nueva es cada mañana, que se revela, Señor, se renueva cada mañana, Señor, para con el hombre, porque por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades, Señor, y que por esa gracia, Señor, hoy estamos aquí. Y si hoy conocí el amor, es para dar amor, que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, Señor. Que gracias, Señor, a tu inmensa misericordia, Jesús, podemos decir hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y que el que nos ha ayudado en las 6 tribulaciones no nos dejará en la 7ª, Señor. Que todas las cosas que nos pasan es para bien, Señor. Nos ayudan a bien, Jesús. Que hemos decidido seguirte, Jesús, por donde quiera que vas. Y todo, Señor, gracias a ti. Porque desde el día en que Adán pecó, Señor, debiste, mas no quisiste, Señor. Debiste haber destruido, Señor, toda la raza humana, mas no lo quisiste hacer. Porque desde antes, Señor, tú conociendo lo que iba a suceder, predestinaste al Cordero de Dios para salvación de los hombres, Señor, para que hubiese la oportunidad hoy en día de la cual somos partícipes. Y la cual, Señor, tú quieres participar a otros, Señor. Por eso, por medio de esta enseñanza y de muchas otras, tú extiendes el llamado para que puedan oír. Por tanto, Señor, el que tenga oídos, que oiga. En el nombre de Jesús, gracias por todas las cosas, Señor. Acompáñanos, Jesús. Bendícenos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Ahora que le